A ver, la historia no es algo que esté escrito en piedra y ya, ¿no? En realidad es más como un coro de voces, una conversación que va cambiando con el tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno no solo en la historia de la educación en Argentina, sino en algo todavía más interesante, la historia de cómo se ha contado esa historia. Y esta es la pregunta del millón, ¿no creen? Porque, a ver, la forma en que nos cuentan el pasado define completamente nuestro presente. Y hasta lo que creemos que es posible para el futuro. La perspectiva de quien narra es tan, pero tan importante como los hechos en sí. Para este recorrido tenemos como 5 paradas clave. Primero, vamos a entender qué es eso de una historia de las historias. Después, nos metemos con el relato clásico, el de los próceres, y vemos cómo empezaron a aparecerle grietas. De ahí saltamos al mosaico actual, que es mucho más complejo, para terminar preguntándonos, bueno, ¿y todo esto por qué nos importa hoy? Muy bien, arranquemos. En esta primera parte no vamos a hablar tanto de las fechas y los nombres que seguro aprendimos en la escuela. No, vamos a ir un poco más a fondo, a algo que se llama historiografía. ¿Qué es eso? Bueno, es básicamente la historia de cómo se escribe la historia. Es como un viaje detrás de cámaras para entender quién cuenta la historia y con qué intención lo hace. Entonces, la cosa es preguntarnos, ¿quiénes eran los que escribían sobre la historia de la educación? ¿Eran, no sé, funcionarios del gobierno? ¿Académicos? ¿Maestros de a pie? Y sobre todo, ¿qué querían lograr con lo que escribían? A lo mejor querían ayudar a construir la nación, o quizás criticar el sistema, o simplemente entender qué pasaba en una escuela de barrio. Miren, sus motivaciones, ahí está la clave de todo. Y para no perdernos en este viaje, vamos a usar una especie de mapa que propuso el historiador Adrián Ascolani. Él dice que podemos ver 5 grandes etapas, 5 momentos clave en cómo se contó esta historia. Va desde una etapa de preformación, allá por 1870, hasta lo que él llama la etapa contemporánea, que arranca en los 90. Y lo interesante es que cada una de estas etapas tiene su propia forma, su propia lógica para contar las cosas. Bueno, empecemos por el principio. La primera gran forma de contar esta historia, que va más o menos desde 1870 hasta mediados del siglo XX, no tenía ninguna intención de ser, digamos, objetiva. Para nada. Su misión era otra. Era construir una especie de monumento, un relato épico, heroico, para que todo el mundo viera lo bueno y necesario que era el nuevo sistema escolar. Y esta frase lo dice todo, la verdad. El propósito de estos relatos no era para nada académico, era súper político. Se trataba de escribir una historia que dejara bien claro que la escuela pública era sin ninguna duda la gran agencia de progreso. O sea, la que iba a civilizar y modernizar a la nueva nación. Entonces, lo más importante acá es que estas primeras historias las escribían los mismos protagonistas del sistema. O sea, funcionarios que estaban convencidísimos del proyecto. Por eso, el estilo era más de ensayo, de opinión, no tan científico. La idea era celebrar los logros del momento, comparándolos con un pasado colonial que pintaban como, bueno, como algo oscuro y terrible. Y claro, el foco siempre estaba en las leyes, en los próceres, casi nunca en lo que de verdad pasaba dentro del aula. Y miren, este es el ejemplo perfecto de lo que hablamos. El Atlas Escolar de Juan P. Ramos, una obra gigante, casi 1.400 páginas. Fue un proyecto impulsado por el mismísimo Consejo Nacional de Educación para celebrar el centenario. Y bueno, se terminó convirtiendo en la Biblia, en el texto sagrado de esta misión heroica de la educación. Pero claro, ninguna historia es para siempre. Llegan los años 50 y ese gran monumento, esa historia de héroes, empieza a obtener sus primeras grietas. Empiezan a aparecer nuevas preguntas, otras voces, surge una generación que ya no se conforma con la versión oficial y empieza a cuestionar. Y el cambio es radical. Fíjense en la comparación. Por un lado, la visión tradicional toda enfocada en celebrar a los próceres y las instituciones. Y por el otro, la nueva visión crítica, que pone la lupa en la sociedad, en la economía, en los conflictos. El objetivo ya no es aplaudir y justificar, ahora es analizar y cuestionar. Y aquí hay un momento clave, casi como el nacimiento de la historia de la educación como una disciplina académica seria, el famoso debate entre Gustavo Sirigliano y un joven Juan Carlos Tedesco sobre la reforma de la escuela intermedia. Esto marca un antes y un después. Ya no se trata solo de opinar, ahora hay hipótesis que se enfrentan, se usan datos, se debate de forma científica. Ojo, que este cambio no salió de la nada, tuvo mucho que ver con la influencia de otras ciencias sociales. La sociología, la economía, empezaron como a exigirle a la historia de la educación que fuera más allá del cuento de los próceres. Le pedían que analizara el sistema educativo como lo que es,
una pieza más dentro de un rompecabezas social mucho, mucho más grande. Y con todo esto llegamos a nuestra época, a la etapa que arranca en los años 90 y llega hasta hoy. Y acá, esa gran historia única, bueno, digamos que se rompió en 1000 pedazos. Y lo que tenemos ahora es más bien un mosaico, un montón de historias diferentes. La idea del mosaico es genial porque lo describe a la perfección. Ya no hay una sola historia, una sola verdad oficial. Ahora hay un montón de enfoques, de temas nuevos, de protagonistas que antes nadie veía. El panorama es mucho más rico, claro, pero también más complejo. Ya no hay un solo relato que lo una todo. Y la cantidad de temas nuevos es impresionante. De repente se empieza a investigar la historia de una escuelita en un pueblo perdido, o cómo era ser un niño en otra época, o la educación para adultos. Además, se empiezan a usar las ideas de pensadores como Foucault o Bourdieu para analizar cosas como el poder dentro de la escuela. El campo, literalmente, explota en diversidad. Y todo esto, por supuesto, se ve en la cantidad de libros y artículos que se publican. Es una producción académica como nunca antes. Un ejemplo clarísimo es la colección que dirigió Adriana Puiggrós. Son 8 tomos que se meten con temas que antes eran impensados, como la historia de los niños o los debates sobre educación que se daban en las provincias. Ok, después de todo este recorrido, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué sirve? O sea, ¿por qué es tan importante entender cómo se fue escribiendo la historia de la educación? La respuesta, aunque parezca simple, es muy potente. Para desnaturalizar el presente. Pensemos un segundo en esto. ¿Por qué es peligroso creer que las cosas siempre fueron así? Porque pensar que la escuela, que los problemas que tiene hoy, que la forma de enseñar, siempre fueron de esta manera, es una trampa. Es una trampa que nos deja sin la capacidad de imaginar que las cosas podrían ser distintas. Cuando no tenemos esta perspectiva histórica, es fácil caer en la nostalgia por épocas doradas que en realidad nunca existieron tal cual las recordamos. También nos hace creer que el presente era el único final posible, que era inevitable, y terminamos viendo a la gente como simples víctimas o villanos de una película, en vez de lo que son, personas complejas que actúan dentro de la historia. Y acá está la idea más importante de todas. La realidad de la educación no es algo natural, como la lluvia o el sol, no. Es una construcción humana. Se fue armando con intereses, con peleas, con negociaciones. Y la gran noticia es que si fue construida por personas, entonces también puede ser transformada por personas. El futuro no está escrito en ninguna parte. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si aceptamos que la historia no es un libro que ya se terminó, sino un relato que se sigue escribiendo todos los días, entonces la pregunta es para nosotros, ¿qué capítulo nos toca escribir ahora? ¿Qué papel vamos a jugar en esta historia de la educación que sigue?